El género Listeria es un género que tomó relevancia a raíz que se infectaron vasos de listeriosis hace poco, también. Es bacilo gram positivos cortos, no formadores de esporas, ni ramificados, están en disposición individual y forman cadenas cortas, pequeñas, ¿no? Son anaeróbicos facultativos, móviles a 28 grados, poseen un 1 a 5 flagelos, por eso son móviles. Son hemolíticos, o sea, podemos cultivarlos en la gran sangre. A diferencia del anterior, son colonias muy pequeñitas, de 1 a 2 milímetros, que se encuentran en la superficie del medio que cultivamos. Se cultivan a temperaturas de 30 a 37 grados, ¿no? Superviven a una temperatura de 4 grados centígrados, o sea, imagínense ustedes, patógeno. Una de las características importantes del género Listeria, que es un patógeno intracelular, pregunta de examen, porque hay varios que no son, ¿cómo se llama? Intracelulares. Hoy se cuentan 16 tipos 16 serotipos de Listeria. Ahí está su taxonomía para que lo lean, bacteria, reino, clase. Al final tenemos al género y a la familia, pero primero Listeriae, género Listeria, y la especie prototipo es la Listeria monocytogenes. Esta se encuentra distribuido en diferentes tipos de vectores, de ahí la importancia, porque nosotros podemos encontrarlo en las garrapatas. ¿Y dónde están las garrapatas? En los perros callejeros, en las moscas, son portadores de la bacteria y podrían actuar como vectores. Entonces, de ahí en la zona donde hay mucha mosca, garrapatas, sobre todo en la zona periférica de Lima, cuando nos vamos a nuestros paseitos, entonces tener cuidado, porque sí hay listeriosis. El huésped, generalmente en humanos, bovinos, caprinos, los pavos, ¿no? Las gallinas, los peces, los crustáceos, donde esté. Ahí está justo, miren, ve, justo la foto de un vacuno, ¿correcto? Y es causa de muerte de los vacunos, por si acaso. Sigamos. Entonces, por lo tanto, es una infección bacteriana provocada por la listeria monocytogenes, mientras muchas bacterias generalmente infectan órganos específicos del ser humano, la listeria puede infectar muchos órganos distintos, tales como el cerebro, la médula espinal, se contamina a nivel de todo torrente sanguíneo y puede ir al útero y puede inducir los abortos. Es un patógeno causante de infecciones alimentarias más violentas, produce náusea, vómitos, shock por producir toxinas, ¿no? Y hoy se cuenta pues todas las especies, ¿no? Sus antígenos son frágiles, flagelares, ¿no? Identifican pues lógicamente a las 16 serotípicos específicos, ¿no? Que limitan, ¿no? Y algunas variaciones antigénicas a veces no nos permiten aislarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patogenia? Entra al cuerpo humano a través del aparato digestivo, tras la ingestión de alimentos contaminados como queso, frutas, verduras, qué sé yo, y es un patógeno intracelular, lo que explica una mayor incidencia de la enfermedad en pacientes con alteraciones, sobre todo de la inmunidad celular. Porque acuérdense que las barreras son importantes inmunológicas, pero si estas barreras están bloqueadas, entonces lógicamente me va a dar la infección. ¿Cuántos habremos estado con pero sin embargo hemos sido bloqueados por ellos, ¿no? ¿No? Y si el riesgo de recidiva es muy alto también, y si el tratamiento es corto y mal hecho, peor todavía. El riesgo, entonces, por lo tanto, de producir la enfermedad dependerá sobre todo de la inmunidad del hospedador. Si hay la disminución de la inmunidad celular, entonces definitivamente va a haber aumento de la proliferación de esta bacteria. La disminución de la acidez gástrica, cuando nosotros ya hemos hablado también en práctica, cómo nos incrementa esto, sobre todo la predisposición de la infección cuando hay uso y desuso y mal uso de antiácidos, ¿no? Pacientes que creen que el antiácido es parte de su vida, todos los días toman antiácidos, entonces, y sobre todo el uso indiscriminado de los antibióticos, etcétera. Uy, podríamos hablar un montón de cosas de aquí que no tenemos tiempo. Entonces, tratar de no romper nuestras barreras, ¿correcto? La virulencia del patógeno depende fundamentalmente de la listerolicina O, que produce una citocina que destruye la membrana del fagosoma. Lógicamente impide la fagocitosis
Asimismo, también el hierro aumenta la predisposición a la infección, lo que explicaría la asociación con la hemocromatosis y sobre todo en las transfusiones múltiples, sobre todo en pacientes que tienen diagnóstico de mielodisplasias, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de los pacientes que pues, puedan tener listeriosis. Entonces hay que tener cuidado. Se ha descrito la participación de varios factores que permiten establecer un contacto íntimo con la célula hospedadero, destacándose sobre todo las proteínas para las virulencias de LAP, AMI, FPPA y LAP, sobre todo que nos dan los grados de virulencia, ¿correcto? En los lugares endémicos, los febril o infecciones no encendidos que afectan a seres vivos, a veces en vertebrados, invertebrados, a veces no da mucha sintomatología, ¿no? En los antecedentes clínicos, ¿a quiénes infecta generalmente? A los recién nacidos, a mujeres embarazadas, sobre todo a adultos mayores que tienen la inmunidad baja y pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades autoinmunes. Por lo general, cuando existe una infección general, la listeria tiene un tropismo por el sistema nervioso central. Le gusta agarrar al sistema nervioso central, también a otros órganos, ¿ah? Pero también, sobre todo, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en el adulto puede dar un cuadro similar a la gripe en unos supresores y, sobre todo, una meningitis, que es la forma más frecuente. ¿No? La bacteriemia ocurre en inmunodeprimidos y en embarazadas y en el neonato el comienzo generalmente es precoz. ¿Cómo nos damos cuenta? Con la granulomatosis linfaciséptica grave, abscesos y granulomas multiorgánicos. El comienzo generalmente en los neonatos a veces es tardío, de 2 a 3 semanas tras el nacimiento, produce meningitis y septicemia, porque acuérdense que nosotros tenemos la barrera, ¿no? de la madre, en la que nos transmite la inmunidad. Entonces, es importantísimo ver al paciente que comienza a tener meningitis en corta edad. El mecanismo de transmisión se produce especialmente a través de la ingesta de alimentos contaminados, vegetales crudos, carne poco cocida, alimentos procesados. Otros mecanismos de transmisión es el contacto directo con animales infectados ¿no? o tejidos con la zoonosis y también puede transmitirse por vía transplacentaria al feto, producirse después de la diseminación hematógena en la madre y también se puede probar a nivel de los recién nacidos en el canal del parto. Entonces, varias formas de mecanismo de transmisión. Los síntomas son fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea, diarrea, dolor abdominal. Y el diagnóstico se hace por aislamiento del microorganismo, pero básicamente lo hacemos por hemocultivos, tanto hemocultivos, que ya lo hemos hablado el día de la práctica, hemocultivos, y cultivos también de líquidos cefalorraquídeos, en los famosos mielocultivos, y también en líquido amniótico o en el de placenta o en el de tejido fetal. ¿Correcto? Y lo vemos, la típica característica que ahí estamos viendo de Bacillus gram positivos. Ahí es como lo ven. No confundan con el estreptococo, que así parecido fue nuestra lámina de estafilococo que vimos el día de ayer. ¿Correcto? En el curso de la penicilina, la gentamicina, no hay disponible actualmente algún tipo de inmunidad con respecto a esto.